Mi título de este mensaje es El Dios de toda gracia. Crecimiento es la expresión de la vida. Y esta palabra con la que vamos a iniciar es una palabra que el apóstol Pedro nos encomienda para este nuevo año. Necesitamos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que Él dice. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, crecer, amados, no es una opción. Crecer es la expresión de la vida. Si usted tiene vida, va a crecer. Un bebé, por ejemplo, que nace, porta la vida bios, la vida biológica, y tiene toda la información dentro de esta vida para su desarrollo, para su crecimiento. Entonces, ese bebé va a crecer porque no es una opción, es la expresión porque tiene vida. De igual manera, nosotros hemos nacido por la segunda vez de manera espiritual. Entonces usted, cada uno que está aquí, tiene una vida espiritual y crecer es la expresión de esta vida que está en nosotros. Esta vida que se la llama la vida Zoe, la vida del espíritu, la vida increada, la vida poderosa, la vida eterna. La vida es una vida superlativa. Eso es Cristo en nosotros, es la vida. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio a su Hijo. ¿Sabe por qué? Porque en su Hijo está la vida. Entonces, usted y yo tenemos la vida, pero esta vida no se puede quedar sin desarrollar. No nos podemos quedar inmaduros espiritualmente. Necesitamos crecer. ¿Cómo es que se crece en esta vida del Espíritu? Conociendo la gracia. Conociendo la gracia. Pero ¿sabe qué? Así como el bebé que nace y se va desarrollando, para que crezca saludablemente, ¿qué necesita el bebé? Alimento y cuidado amoroso, protector de sus padres, ¿sí o no? Igual manera esta vida que nosotros portamos, ¿qué necesita? Alimento y el cuidado amoroso, protector del Dios de toda gracia, quien es nuestro Padre. Entonces, para entender por qué es necesario crecer en la gracia, vamos a ver qué es la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia no es algo, es alguien. La gracia no es una definición como muchas veces es el favor inmerecido. Y sí es, pero la gracia es Cristo Jesús el Señor. Juan lo dijo en el Evangelio, en su Evangelio, en el capítulo 1, y dijo, hablando de él, lleno de gracia y de verdad. Él es la gracia. ¿Y sabe qué ha operado esta gracia en usted y en mí? La salvación. Tu salvación y mi salvación es por gracia, por medio de la fe, por medio de creer. Pero es un regalo gratuito de Dios que nos ha puesto en amistad con Dios cuando éramos sus enemigos. Porque así dice la palabra, que éramos enemistad contra Dios. Así que la gracia es ese poder capacitador que nos fortalece para hacer lo que en nuestras fuerzas no podemos hacer. Así que nos conviene crecer en la gracia, ¿sí o no? Porque la gracia es Cristo, esa fuerza potente, poderosa, que resucitó
resucitó de entre los muertos y vive en la gloria y el poder de la resurrección. ¡Qué espectacular! ¡Qué espectacular es esta gracia! ¿Y dónde se encuentra esta gracia? Dentro de usted. Porque si Cristo le habita y Él es la gracia, esta gracia se encuentra dentro de usted. Así que, mis amados, ¿qué necesitamos? Comprender la importancia de la gracia. La gracia de Dios es Cristo Jesús el Señor. ¿Y qué es lo que opera esta gracia? Esta gracia no solo perdona, esta gracia no condena, esta gracia absuelve, esta gracia libera, esta gracia fortalece. ¿Sabe por qué? Porque esta gracia es Cristo, lleno de gracia y de verdad. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo, un hombre muy orgulloso, un hombre muy soberbio, porque él conocía, lo que sabía. Era un maestro de la ley. Y en cuanto a la ley, en cuanto a su operar, dice que irreprensible. Él se hallaba irreprensible, porque dice que cumplía la ley. Así que cuando la gracia se le reveló en su malvado propósito en el camino a Damasco para meter a la cárcel a los del camino, que les decían en ese tiempo, a los hijos de Dios, a los cristianos, la gracia se le reveló. Y no le dio una demanda terrible, porque eso es lo que hace la gracia. ¿Qué hace la gracia? La gracia nos da lo que no merecemos. ¿Qué hace la ley? La ley nos da lo que merecemos cuando no la cumplimos. Por eso es necesario conocer a Cristo. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Primeramente nos habló. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero se trata que ambos son lo mismo, porque Cristo es la gracia. La gracia es Cristo. Así que esta gracia, mis amados, ¿qué es lo que hace? Perdona tu pasado y define tu presente. Eso fue lo que hizo con Saulo de Tarso. Le cambió el nombre. Y él dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Él estaba en culpa, pero ¿sabe qué? Entendió la gracia y esa culpa que tenía superó, y ahí se establece su identidad y dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por favor, cada uno de ustedes puede decir lo mismo. ¿Qué ha hecho antes? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que todavía a veces le recuerda o lo culpa? Diga, no importa, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Este hombre encontró su identidad en Cristo. ¿Sabe qué? Es una identidad transformada por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Parece orgulloso, pero no es. Es una declaración saludable. Reconocerse en Cristo, pero yo soy lo que soy por Cristo. Más bien es humildad. No está haciendo alarde de sus méritos o de sus esfuerzos, de lo que había logrado, sino yo soy lo que soy por la gracia de Cristo. Y he trabajado más que todos ellos. ¿Quiénes todos ellos? Los que conocieron a Jesús en la carne, sus discípulos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amados, la gracia no anula el esfuerzo, lo redime, lo alinea para el propósito de Dios. ¿Qué hace la religión? La religión opera en el esfuerzo propio.
sin dirección, haciendo cosas por hacer para agradar a Dios, porque no han sabido que son aceptos en el amado, que son amados en Cristo. Muy importante entenderlo. Entonces, acá, mientras hacía este mensaje, el Espíritu comenzó a llevarme a una mujer que fue encontrada en pleno acto de adulterio. Y los fariseos, para culpar a Jesús, la trajeron. Y yo me imaginaba mientras hacía, ¿cómo vendría esta mujer? Porque la ley es cruel. Seguramente, si dice que la encontraron en pleno acto, esta mujer vendría desnuda, arrastrada, lastimada, embarrada, humillada. Pero gracias por Cristo. Gracias por la gracia. Cuando se la trajeron, le dijeron, esta mujer ha sido encontrada en pleno acto de adulterio. Y la ley dice que debe morir a pedradas. Jesús se inclinó en tierra y comenzó a escribir. Y se levantó y dijo, el que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Y todos esos dinosaurios, perdón, los de la ley, así los veo, todos estos de la ley, acusados por su conciencia. Gracias a Dios por la conciencia. Cuando todo lo demás está muerto, cuando todo lo demás está endurecido, Dios nos dio una conciencia. Acusados por su conciencia, tiraron las piedras y se fueron. ¿Y qué pasó? Se fueron y Jesús, enderezándose y no viendo a nadie, dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amados, la gracia no condena. La gracia perdona y absuelve. La gracia de Cristo, cuando la conocemos, podemos vivir en descanso, no solo de nuestras obras, sino de nuestro pasado. Porque la gracia redime el pasado, la gracia perdona el pasado y redime el presente, lo libera para disfrutar la vida de Cristo. ¿Pero qué le dice? Vete y no peques más. Porque la gente piensa, jaja, es libertad, estoy en libertad. La libertad que Dios nos ha dado no es libertinaje para hacer lo que yo quiero. La libertad que Dios nos ha dado es para hacer lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque lo que Él quiere nos hace bien. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Y por qué le dijo no peques más? Tenía el poder para decirle, porque la gracia te capacita para no hacer lo que en nuestras fuerzas no podemos dejar de hacer. Además, porque Él sabe que el pecado es tributario. El pecado es tributario. Tenemos que pagar un precio por el pecado. El pecado es destrucción, produce destrucción, ruina, división y muerte, que es la separación de la vida de Dios. Entonces, pero nos quedamos, ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso es la gracia. Esa es la gracia que te da la capacidad y el poder para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero como hablé antes, que el crecimiento es la expresión de la vida. Estuvimos hablando, para los que están llegando recién, sobre que crecer no es una opción,
crecer es la expresión de la vida. Pero ¿cómo es que un bebé, uno que tiene la vida bios, esa vida biológica, que tiene en su interior toda la información para su desarrollo, para su crecimiento, cómo es que crece? Si no le das alimento y si no le das cuidado, no pasa nada. Entonces, la vida de un bebé necesita alimento y cuidado, protección de los padres. Pero la vida que usted y yo tenemos, la vida del Espíritu, esta vida poderosa, esta vida Zoe, esta vida increada, esta vida eterna, también necesita alimento y cuidado del Padre. Entonces, aquí el apóstol Pablo estaba en Mileto. Había estado 3 años hablándole a esa gente, a los griegos, hablándoles sobre esta gracia, sobre la cruz, sobre el amor de Dios. Y dice que durante 3 años les he hablado con lágrimas para que ustedes puedan conocer, puedan entender lo que es para su bien. Pero ahí tenía que partir a otro lugar que Dios le había mandado. Y el temor que él tenía era de que personas que él los denominaba lobos rapaces entraran y destruyeran el rebaño. Pero ¿qué hace él? ¿Qué hacemos cuando conocemos la gracia de Dios? No estamos ahí como un centinela vigilante, le entregamos al Señor. Y por eso es que dice, ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia entre los santificados. Entonces, los encomiendo a Dios. ¿Qué necesita un bebé? El cuidado protector, amoroso de su padre. Y obviamente el alimento. ¿Qué es encomendar? Es confiar algo valioso a alguien que lo va a proteger, que lo va a cuidar, que lo va a guardar. Y ese es Dios. Este es el Dios de toda gracia, que te guarda, que te cuida, que te protege. Y también dice, y a la palabra, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlo. ¿Por qué dice sobreedificarlos? El apóstol Pablo en 1 Corintios 3 nos habla sobre que el fundamento para sobreedificar es Cristo. El fundamento ya está puesto, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Comprenden, amados? Tú vas a edificar sobre Cristo. Él es tu roca firme, Él es tu fuerza, Él es la gracia, Él es el poder, pero cada uno mire cómo sobreedifique. Y ahí pone algunos materiales. Puedes edificar y yo puedo edificar esta vida del Espíritu de manera temporal o de manera eterna. Tú eliges. Si edificar para lo temporal, lo que se acaba, o edificar para lo que permanece para siempre, para la vida eterna. ¿Sabe qué? La vida eterna no tiene caducidad, no caduca. Cuando usted compra algún enlatado, vence en el 2027, ¿sí o no? Pero esta vida no dice eso. Esta vida es eterna, no tiene caducidad. Esta vida es para siempre. Esta vida es Cristo en nosotros. Entonces, tiene poder para sobreedificaros. Esta palabra de gracia es poderosa, porque no solo perdona, no condena, absuelve, establece un orden de descanso en nuestras vidas, un orden de paz, un orden de confianza y seguridad, porque no estamos confiando en personas o en nosotros, estamos confiando en el Dios de toda gracia, en aquel que demostró su amor, su obediencia, muriendo en la cruz. Pero no se queda ahí. Esta palabra de gracia tiene poder
para sobreedificarnos en la verdad que nos hace libres, que nos da libertad, pero también para darnos herencia entre los santificados. En este nuevo pacto, la operación no es con el hombre, el pacto no es con el hombre, es Dios con su Hijo. ¿Y sabe qué pasó? Que Dios elevó en este pacto la herencia a un testamento. Y se sabe que si la herencia la reciben cuando el testador muere. Por eso es que Jesús murió en la cruz. Pero sabemos todos que no se quedó muerto, que resucitó. ¿Para qué? Para vivir dentro de ti y para estar seguro, fortalecerte, ayudarte para que recibas la herencia. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué es tan importante crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo? Porque los niños no reciben la herencia. Los niños no tienen manejo ni del tiempo ni de los recursos. Lo malgastan. No se le puede confiar. Pero los maduros sí tienen manejo del tiempo. Un niño se puede quedar jugando todo el día, ¿sí o no? Si los padres no lo corrigen. Un niño puede comer golosinas todo el día. Un niño puede gastarse la plata en Nintendo, en esto, todo el tiempo. Pero los maduros son aquellos que tienen la capacidad dada por Dios en los procesos de la vida. ¿Para qué? Para administrar. Amados, el apóstol Pablo nos habla de esos buenos administradores. Dice que seamos fieles administradores. ¿De qué? De esta vida que Dios nos ha entregado, de la vida de Dios en nosotros. Fieles administradores de la vida. ¿Cuál es la máxima de un administrador? Entender que lo que se le da a administrar no es de él, es de otro. Está administrando los bienes de otro. ¿Y cuál es el bien mayor que Dios nos ha entregado? Su Hijo. Porque en Él está todo lo que necesitamos para vivir. En Él está nuestra herencia. Así que seguimos. El Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Así como necesitamos para crecer el alimento que ya hemos visto, esta palabra de gracia, esta palabra poderosa, también necesitamos el cuidado protector, amoroso del Padre. Y este Dios de gracia es el que nos está invitando a crecer en las riquezas de su gracia, para que se complete el llamado que cada uno de nosotros tenemos. Usted y yo hemos sido llamados. Todo hijo de Dios, todo cristiano tiene un llamado: reconciliar al mundo con Dios. Su vida habla, su vida testimonia, su vida es luz, su vida es sal, su vida es influencia para que otros conozcan a Cristo. Entonces, dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, fíjese, no te llamó a cualquier cosa, no te llamó al fracaso, te llamó a su gloria eterna, te entregó una victoria contundente. Por eso es que hay temporadas donde pensamos, no, pero es que estoy fracasado, derrotado. No es verdad. Esas temporadas son pasajeras, pero la victoria y la gloria es eterna. Las riquezas de su gracia son eternas. La gloria es eterna. Tu llamado es eterno. Así que, ¿y qué es lo que nos dice aquí este Dios, este Padre bueno? Dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Oiga, el padecer, las situaciones difíciles,
están en el programa de Dios. ¿Para qué? ¿Para destruirte? Jamás. ¿Cómo va a destruir a alguien que es portador de un tesoro? Oiga, si Dios ha puesto a Cristo en ti, tú eres el depósito de las riquezas de la gloria de Dios. Él ha puesto un tesoro dentro de ti. ¿Cuál es ese tesoro más valioso para Dios? Su Hijo Jesucristo. Entonces, tú eres el depósito de ese tesoro. ¿Cómo te va a destruir? ¿Cómo va a permitir? ¿Cómo te va a dejar vivir al azar? Ningún evento en nuestras vidas lo toma a Dios por sorpresa o es un accidente. Por eso es que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito, al propósito por el cual son llamados. ¿Cuál es el propósito? Formarte, que cuando te vean, digan, qué joven más hermosa, pero no solo por fuera. Cuando abre su boca, ilumina el ambiente. Cuando abre su boca, da palabras sabias, trae luz, trae paz, trae gozo. Qué hombre más tremendo, qué sabiduría al hablar, cómo trata a su esposa, a sus hijos, con tanto respeto, con tanto amor. ¿Y eso qué es? El carácter formado de Cristo en nosotros. Así que Dios es un Dios soberano. Necesitamos comprender la soberanía de Dios. Dios te llamó. ¿Y cómo es que tú accediste? Si nadie de aquí queríamos nada con Dios. Y lo puedo decir porque es verdad. Teníamos una religión, pero no conocíamos a Dios. No sabíamos lo que era esta vida. La religión nos llevaba a hacer penitencias. Imagínese, usted cuando pecaba, le daban la penitencia de hablar con Dios. Rece 100 Ave María, 100 Padre Nuestro. O sea, que tener comunión con Dios era un castigo en la religión. Pero en la vida del Espíritu es un gozo. Es una audiencia continua, 24/7, con el Rey del universo, el que sustenta todo con la palabra de su poder. Entonces, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, ¿qué va a hacer? Él mismo no deja a otra persona. Por eso es que en las pruebas rindámonos al Señor, porque Él está haciendo en tu vida, en tus hijos, en tu casa, en tu esposa, en tu esposo, la obra. Él mismo, ¿qué? Os perfeccione. ¿Y qué es perfeccionar? ¿Será que ser mojigatos que no rían, no disfruten la vida así? No. Perfeccionar en la Biblia es llevarnos a la madurez, ser maduros para disfrutar la herencia que es Cristo en nosotros. Pero después de eso, ¿qué dice? Os perfeccione, os afirme. ¿En qué te va a afirmar? En tu identidad. Tú necesitas saber quién eres en Cristo. Que tu pasado no te defina, que tus actitudes negativas no te definan, que lo que te defina es quién te gobierna, quién habita en ti, a quién amas. Una identidad saludable, una identidad transformada, afirmada en una verdad presente y poderosa. Y lo tercero que es, fortalezca. Usted y yo necesitamos ser fortalecidos en nuestro hombre interior por el Espíritu. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. ¿Para qué te fortalece el Espíritu? Para alinearte a la fe y decirte, oye, esto no es por sentimientos, esto no es por lo que estás viendo o estás pensando, esto es por lo que Él hizo en la cruz. Esto es por fe, esto es mirándolo a Él, al autor y consumador de la fe. Y lo cuarto es
te establezca. ¿En qué te va a establecer? Una vida anclada en la gracia, en el amor, en el poder y en la verdad. Una vida sustentada por la gracia. Amados, Dios no nos va a llevar a ningún lugar donde su gracia no nos pueda sostener. Si estás pasando algo, su gracia te está sosteniendo. Pero entendiendo que eso tiene propósito eterno de ser conformados al carácter de su Hijo. Y aquí puse esa imagen del tesoro, porque el tesoro, nosotros somos vasijas de barro, amados. Pero ¿por qué somos tan importantes? Porque somos el depósito de un tesoro. Y este depósito, este tesoro es Cristo. Por eso es que creo que la salvación tiene que ver con cambiar de tesoro. ¿Cuál era tu tesoro anterior? ¿Cuál es tu tesoro hoy? Y si Dios de repente, digamos, no te da como lo que estás queriendo, ¿qué va a pasar? Mucha gente se aparta. ¿Saben por qué si se apartan? Los que se apartan, porque nunca conocieron ni crecieron en la gracia ni el conocimiento de Cristo. Porque los que le conocen saben que si no nos dio como queríamos, tiene algo mayor, más glorioso, más grande en su propósito. Así que el apóstol Pablo, entendiendo esto, no se avergonzaba por lo que padecía. Y dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. ¿Por qué razón? Porque yo sé a quién he creído, que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El depósito de todas las riquezas de la gloria de Cristo en nosotros. Para cualquier día de la prueba, de ahí sacas. ¿Qué es lo que sacas de ese depósito? Cristo, tu fuerza, tu sabiduría, tu paz, tu gracia. Esa es la manifestación del fruto del Espíritu. Aquí esta palabrita en el griego, ¿sabe qué significa? Paideia significa disciplina. Este es el capítulo 12, el contexto que está hablando sobre poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero también dice que a los hijos que ama, alinea, corrige, disciplina. Y es verdad, dice este versículo, que dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, siempre hay un después en Dios, amados. ¿Qué es disciplina? En el griego, paideia, significa entrenamiento. Te está entrenando en la nueva vida que portas, en lo que tú eres, esa nueva creación, esa nueva criatura, que las cosas viejas pasaron. No sigas en lo viejo, no sigas practicando lo viejo porque ya no es parte de tu naturaleza. Esa naturaleza, ese viejo hombre fue clavado en la cruz. Ahora el que nos gobierna es Cristo. Entonces, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Fíjese, un fruto visible, ¿dónde primero se opera para que después se vea? En tu alma. Cuando tu alma está cansada, cuando tu alma está desanimada, este fruto apacible, este fruto de paz que gobierna nuestra alma, que se va manifestando y después se puede ver en esa paz que sobrepasa el entendimiento. Y por eso dice, por lo cual, levantad las manos caídas. ¿Por qué se decaen nuestras acciones?
Porque estamos desanimados. Cuando hay desánimo, no tienes ganas de nada. Levantad las manos caídas. Está hablando que después da fruto de justicia, pero levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Qué son las rodillas paralizadas? Rodillas siempre nos habla de rendición, de rendir el corazón, de entregarnos, de rendir. Pero ¿qué pasa cuando hay una parálisis de esa disposición de tu corazón de rendir? Es que te quedaste o resentida con Dios o resentido con Dios o en el desánimo que nos lleva a la indiferencia con Dios. ¿Y sabe cuál es el pecado de la iglesia de este tiempo? Y lo afirmo y lo creo, la indiferencia con Dios. ¿Cuánta gente es indiferente con Dios? Necesitamos comenzar este nuevo año asombrándonos. Aquí hay un hombre que dice todo el tiempo, Dios me deja con la boca abierta. Pero es que es verdad. Cuando lo vemos a Él en todo lo que hace Él en nosotros, nos asombra, nos debería asombrar. No solamente las cosas grandes, lo micro y lo macro, todo Él lo hace, todo lo permite. Entonces, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino y sea sanado. Alineemos, enderecemos para que aquello en que lo que estamos cojeando sea renovado, fortalecido, alineado y no nos salgamos de Cristo. ¿Quién es el camino? Cristo. Cuando te sales del camino, que te saliste de Cristo. No te podés salir, pero tu vida va a operar como que no estés en Él. Y eso es muy duro. Tristeza, angustia, amargura. ¿Sabe qué es la amargura, amado? Es una enfermedad muy contagiosa. Por eso usted, para entrar a este nuevo año, no permita que la amargura opere algo en su vida, porque va a contagiar a toda su casa. Así que seguimos. Nos quedan 2 laminitas, así que atentos. Inspirados por la gracia o motivados por el temor. Aquí el apóstol está mostrando una conjunción muy potente. ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos en el mismo capítulo 12. Está diciendo él, en el contexto que acabamos de ver, que la disciplina es buena, produce frutos apacibles de justicia. Por lo tanto, levantemos nuestras manos caídas, no estemos en desaliento, estemos en confianza, en seguridad de quién nos ha llamado. Y dice, ¿por qué razón vamos a estar en eso? Y nos da muchas razones. Pero quiero hablar mi título. Nosotros podemos ser motivados por el temor de la ley. Si no haces, verás lo que te pasa. Eso es la ley. El que no hacía, moría. Pero nosotros necesitamos ser inspirados por la gracia de Cristo. Necesitamos, en serio, experimentar el descanso que produce la gracia para este nuevo año, este comienzo. Es importante comenzar bien. Y dice la razón, esa conjunción. ¿Por qué? Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Aquí el apóstol Pablo está haciendo un contraste entre lo que es la ley y lo que es la gracia. Hay un contraste muy claro. Lo que produce la ley y lo que produce la gracia. Entonces dice, fíjese, ¿por qué?
¿por qué no podemos quedarnos desanimados? ¿Por qué no podemos quedarnos en los errores? ¿Por qué no hemos sido trasladados a la ley, a tu esfuerzo para hacer las cosas bien, para que Dios te escuche, para que le agrades a Dios? Ya le agradamos. Aunque seamos infieles, Él permanece fiel, porque Él no es fiel a tu fidelidad, es fiel a su propósito eterno. ¿Comprenden, amados? Entonces, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad celestial, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. ¿Qué es esto? Esto es un sitio de gracia, esto es un lugar de gracia. Ahí tú has sido trasladado, al lugar de gracia, al sitio de la gracia de Dios, a la compañía de muchos millares de ángeles. Lo vamos a ver esto así por parte. ¿Quiénes son los ángeles? Hebreos, en este mismo libro, Hebreos 1:14 dice que los ángeles son espíritus ministradores. ¿Qué significa ministradores? Servidores para los herederos de la salvación. ¿Sabe qué? El mayor desempleo no está en Bolivia o no está en las naciones, está en el cielo. La gente no cree la palabra, no pide la ayuda de ángeles. Yo soy una que sé que se puede, que sé que los ángeles acuden y nos ayudan. Lo he probado muchísimas veces. Están al servicio de los herederos de la salvación. Ahí hemos sido trasladados a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Amados, ¿quiénes son esos? Usted y yo, nosotros. Usted puede ser el quinto hijo de sus padres, pero para Dios es el primogénito. Para Dios es el primero. ¡Qué belleza! Por eso es que usted tiene la herencia. Antiguamente los primogénitos tenían toda la herencia y los otros que se las busquen como sea. Pero esta gracia, amados, en esta gracia usted es primogénito. Usted tiene herencia. Primogénitos que están inscritos en los cielos. Tu nombre y mi nombre está escrito en el libro de la vida en el cielo. Hay un himno antiguo que dice, cuando allá se pase lista, ahí tú vas a decir presente. Aquí estoy. Qué belleza que es estar en Cristo. Esto no es religión, esto es verdad, esto es vida, esto es una experiencia que no la podemos perder. O mejor dicho, que la podemos perder si no conocemos, no crecemos en la gracia y el conocimiento de Cristo. Pero seguimos. A Dios, el juez de todos. ¿Pero qué pasó? El juicio lo dio a su Hijo. El inocente murió por los culpables, porque el juicio fue sobre su Hijo. Este es el Dios que te cuida, que te protege. ¿Cómo no vamos a iniciar un año en descanso y en paz? No importa lo que suceda en las naciones. La gracia de Cristo que te llamó te sustenta en todas las áreas. A los espíritus de los justos hechos perfectos. Otra vez, está hablando de usted. A los espíritus de los justos. ¿Usted por qué es justo? ¿Porque se portó bien? No. Usted es justo porque le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, usted es justo porque creyó a Dios, le creyó a Cristo. Y eso le ha hecho una persona justa. Entonces, al espíritu de los justos hechos perfectos. En tu espíritu, lo vimos el anterior domingo, que dice, con un solo sacrificio, hizo perfectos para siempre ¿a quiénes? A los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Los apartados para un propósito espectacular. Propósito eterno. ¿Cuál es ese propósito? Conocerlo a Él y darlo a conocer. ¿Será que es gran cosa? ¿Que es muy difícil eso? Es difícil cuando no queremos morir y queremos seguir manifestando al viejo hombre.
Entonces, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. ¿Qué es un mediador? Es alguien que opera para que dos personas que están enemistadas puedan reconciliarse. Y esa fue la obra de la cruz. Esa fue la obra de que Él murió para volvernos a Dios, para reconciliarnos con Él, para hacernos hijos de Dios. Y este mediador no está en cualquier lugar del planeta, en el cielo, está en tu corazón. Está en tu corazón, amados, y dice, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Qué hablaba la sangre de Abel? Clamó por venganza. ¿Pero qué habla la sangre de Cristo? Acceso. Te dio acceso a el lugar santísimo. ¿Dónde está el lugar santísimo? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? En tu corazón. Te dio acceso a la presencia de Dios. Te dio acceso, hay otra palabra para esto, es vindicación, que es absolución de todo, restitución, justificación y todo lo que necesitemos. Cristo es nuestra fuerza, nuestra justicia, nuestra sabiduría. Todo lo que dice 1 Corintios 1:30 es Cristo en nosotros. La única esperanza de gloria. Procesos de gracia que transforman corazones. Amados, ¿por qué son buenos los procesos? ¿Por qué no debemos desestimar los procesos? ¿Por qué no debemos rechazar los procesos? Porque cuando se habla de proceso, la gente no, es muy bueno. Aquí había un principal de la sinagoga, un fariseo. Estos fariseos ni a balas se postraban delante de Cristo. Ni porque eran sus corazones endurecidos. Jesús les dijo, a ustedes se los ve hermoso por fuera, pero son como sepulcros blanqueados, llenos de huesos de muertos por dentro. Nunca se rindieron a Él. Pero ¿qué pasa con las necesidades? Y en nuestra época, en nuestro tiempo, corazones endurecidos, orgullosos, soberbios. ¿Sabe por qué? Aunque sean cristianos, porque esos son los vestigios del viejo hombre que nos enseñó, que nos adoctrinó, que puso paradigmas para nunca rendirnos a Dios, para nunca depender de Él, para nunca pedirle que intervenga en nuestra vida y en nuestros asuntos. Entonces, pero cuando hay una necesidad como la que tuvo este hombre, por eso gracias a Dios por lo que pasamos. Tiene propósito eterno. Y dice que este Jairo, uno de los principales de la sinagoga, eso lo repite unas 4 veces, llamado Jairo, luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y Jesús fue con él. ¿Pero qué pasó en el camino? Una mujer que padecía de flujo de sangre durante 12 años y había gastado todo lo que tenía en brujos y en médicos. Ninguno de los dos le dieron solución. ¿Por qué? Porque esta era llamada para conocer a Cristo. Pero dice que ella oyó a Jesús y tuvo fe para ser sanada. Es que Jesús es la fe. Cuando le oímos a Él, por eso es que lea las cartas de Pablo, lea lo que se dice de Jesús, lea a Juan, a Pedro, leamos a Jesús, lo que Él hizo, su obra maravillosa. Entonces, ¿cómo estaría Jairo? Yo me imagino, su hija estaba agonizando. A ver, imagínense, póngase en su lugar. Seguramente se mordía las uñas, seguramente decía, Señor, esta mujer, dice que la mujer se postró y tomó el borde de su manto, tocó. Inmediatamente fue sanada de su azote. Y Jesús se paró. Y Jairo. Y dijo, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos, pero maestro, si hay una multitud, todo el mundo te aprieta y te toca y decís, ¿quién me ha tocado? Pero hay toques diferentes, amados. Pueden haber una multitud, pero siempre hay uno o no sé cuántos que tocan a Jesús, que saben que su única salida está en Él.
que solamente pueden depender de Él. Eso toca a Jesús. Y la mujer viéndose que había sido descubierta, se postró y le dijo, yo te toqué. ¿Y qué le dijo Jesús? Ve y tu fe te ha salvado. No solo recibió sanidad, sino salvación. Pero mientras tanto, comiéndose las uñas, Jairo ahí angustiado. ¿Y sabe qué pasó? Pasó lo que temía. Su hija se murió. Y vinieron y le dijeron, ya no lo molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Pero ¿qué pasaba? ¿Por qué él estaba tan angustiado? Porque no conocía a Jesús. No sabía que delante de él estaba la resurrección y la vida. Y cuando le dijeron, tu hija ha muerto, él se volcó a Jairo y le dijo, no temas, cree solamente. Dios te está hablando hoy. Si hay alguna cosa que te está comiendo tus uñas por el tiempo, tiene que ser no temas, cree solamente. ¿Y qué pasó? Sacó a todos los bullangueros, gritones y entró con sus discípulos, con 3. Y el padre y la madre. Y le dijo, Talita Cumi, que significa, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña resucitó y se levantó. Y dice que caminaba y él dio una orden. Denle alimento. Yo te digo hoy, todos los que estamos aquí estábamos muertos y él nos resucitó. ¿Sí o no? Colabore con la prédica. Él te resucitó, él nos resucitó como a la niña. ¿Qué necesitan los que han resucitado? Alimento. ¿Qué alimento? La palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificarnos. Y el cuidado amoroso de Dios que en algunos tiempos nos disciplina. Permite padecimientos para perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. Y es verdad que en esos tiempos difíciles podemos desanimarnos. Pero mi último, por favor. Bueno, eso ya está. Dios exalta en su tiempo. Entonces, el último versículo para este nuevo año. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo.